Hola chicos y chicas de tercero y cuarto de secundaria, bienvenidos al desarrollo de la actividad 5 que corresponde al área de ciencias sociales. Ya estamos en la experiencia de aprendizaje número 5 que lleva de título Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Actividad que corresponde al área de ciencias sociales es interpretamos fuentes sobre el acceso a la educación en el Perú colonial. Y si aún todavía no te has suscrito a nuestro canal, es el momento de que puedas suscribirte para que te puedan llegar las notificaciones para que puedas observar el desarrollo de las actividades. Muy bien, la competencia a tomar en cuenta en el desarrollo de esta actividad es: construye interpretaciones históricas. Criterio: identifica en las fuentes las coincidencias en el acceso a la educación en la etapa colonial y republicana. La evidencia que debes de presentar es completar un cuadro y elaborar un organizador de información que presente las ideas principales de las fuentes. Una actividad muy importante que vamos a empezar. Propósito de la actividad: interpretaremos fuentes sobre el pasado para saber cómo las diferentes etnias se reflejaron en la educación colonial. Así podremos argumentar si los cambios ocurridos en el acceso a la educación ayudaron a disminuir la discriminación en el Perú. Y más adelante justificar nuestro proyecto participativo. La descripción de esta actividad. En esta actividad comprenderán por qué durante el periodo colonial algunas personas se consideraban superiores a otras, basándose en su ascendencia. Luego, a partir del análisis de diversas fuentes, reconocerán que ciertas castas tuvieron acceso a la educación, mientras que otras fueron relegadas o impedidas de hacerlo. También sabrán que la educación fue diferente y desigual en hombres y mujeres. Con todo esto, elaborarán conclusiones respecto a la diferenciación en la educación durante el periodo colonial y si esta situación ha cambiado en la educación actual. Leamos algunas fuentes de información sobre la educación colonial. Antes de empezar, es importante recordar que la discriminación es una práctica de mucho tiempo atrás y nos debemos de preguntar: ¿en qué medida los cambios ocurridos en el acceso a la educación han ayudado a disminuir la discriminación? Iniciemos en el pasado, específicamente en la etapa colonial. La idea de creerse superior a otra persona debido al honor heredado por la sangre fue muy fuerte en la sociedad colonial, ¿no?, que hemos podido ver. En el centro de la concepción del honor como distinción social se encuentra sin duda el factor de la ascendencia, es decir, el origen, linaje, ser hijo de, ser sujetos esclarecidos en linaje. Presuponía principalmente, según la tradición hispánica, la limpieza de sangre, o sea, descender de cristianos viejos, el deshonor. Se fundaba en cambio en el bajo nacimiento. Por eso se consideraba sin honor a un hijo natural, un hijo sacrílego, por ejemplo, un hijo de presbítero o un hijo adulterio de una india. Entonces, esto es una información que se debe tomar en cuenta. Ahora vayamos con el recurso 1. Leemos la educación en la colonia. La etapa colonial en el Perú duró aproximadamente 300 años y estuvo marcado por las profundas diferencias sociales justificadas en la limpieza de sangre. Estas diferencias afectaron todos los aspectos de la vida colonial. Uno de ellos es la educación. ¿Crees que todas y todos se educaban en igualdad de condiciones? Leamos las siguientes fuentes de información. Fuente 1. Real Cédula del 27 de septiembre de 1752. Prohibiciones para matricularse en la Universidad de San Marcos de Lima. No se admitan a matrículas los mestizos, zambos, mulatos y cuarterones. Sin embargo, con el pretexto de no haberse confirmado especialmente esta exclusión por la ley, algunos de estas castas han conseguido se les admite y gradúe con especialidad en la Facultad de Medicina, por lo cual
Siendo virrey, el conde de la Monclova declaró no deber ser admitidos los zambos, mulatos ni cuarterones, y que si se les confiese algunos grados, fuesen nulos. ¿Qué tal es mi voluntad? Yo soy el rey. Es la fuente 1. Fuente 2. Real Cédula, fecha en Madrid a 14 de julio de 1768. Sobre lo propuesto en cuanto a estatuto de legitimidad y limpieza de sangre para entrar en colegios, graduarse en las universidades y recibirse de abogados en las audiencias. En carta de 8 de noviembre próximo pasado, participáis vos, mi virrey, Manuel Amat, las perniciosas consecuencias que con grave perjuicio de la República y el buen gobierno ocasiona la multitud de abogados de oscuro nacimiento y malas costumbres en que abunda ese reino, que deseando remediar en su raíz este daño tan nocivo al público, como vergonzoso a los que se hallan manchados con el feo borrón de un vilísimo nacimiento de zambos, mulatos y otras peores castas, con quienes se avergüenzan de alternar y rozarse los hombres de la más mediana esfera. Consideráis muy importante me digne prohibir por punto general y con las más severas penas sea recibido sujeto alguno a los colegios, sin que primero califique en toda forma su legitimidad y limpieza de sangre, repitiéndose esta misma prueba en las universidades para admitirlos a los grados y en las audiencias a los estrados de ellas. Yo soy el rey. Esto es la fuente número 2. Fuente 3. Educación y género en la época colonial. Las primeras escuelas de gramática se formaron en la segunda mitad del siglo XVI. Las autoridades civiles y las religiosas exigieron que los profesores tengan una licencia oficial para enseñar. Para ello, debían haber probado que tenían los conocimientos necesarios y eran buenos cristianos. En estos primeros años de la educación en el Perú, niñas y niños tenían acceso a profesores particulares de una educación privada. Pero cuando se abrieron las primeras escuelas, no se permitió que las niñas recibieran clase con los niños. A la sociedad colonial peruana no le gustaba la idea de la coeducación. La principal opositora era la Iglesia, debido a cuestiones de orden moral. En 1594 se dio una orden oficial en Lima, por lo que los profesores licenciados no debían aceptar en sus escuelas niñas para enseñarles a leer y a rezar, porque ello no se consideraba decente. En otras palabras, iba en contra de las normas sociales establecidas y aceptadas. Debido a esto, la sociedad colonial peruana tuvo que crear escuelas separadas para las chicas. Entonces, aquí se ha dado claramente la discriminación hacia las mujeres. Fuente 4. Aprendizajes femeninos en los colegios. En 1603 se fundó la Casa de Niños Expósitos, destinada a albergar a los niños blancos, hombres y mujeres, sin padres. Pero como también fueron abandonados varios niños y niñas de castas morenas, se establecieron diferencias en el trato que recibían. Los niños españoles aprendían a leer y escribir para dedicarse después a profesiones útiles y honestas. Las niñas pertenecientes a las castas recibían una educación diferente a aquella destinada a las blancas. Estaban obligadas a servir en el hospital hasta los 18 o 20 años. Luego podían ser dispuestas a diversos servicios. Además, eran entregadas a vecinos de buena fama a cambio de cierta cantidad de dinero. Las mujeres no blancas eran ofrecidas
como sirvientas a particulares o a instituciones de mujeres. El dinero que recibían por su trabajo era entregado al hospital en retribución de lo que éste había invertido en su crianza. Esto es la fuente 4. Vamos con la fuente 5, la educación de las indias nobles. También tenemos el caso de los beaterios de Indias. Algunos de ellos albergaban a indias huérfanas y pobres que vivían aisladas del mundo y siguiendo rígidas reglas cristianas. En el Cusco existieron 7 beaterios de Indias. La nobleza indígena, cansada de sentir que sus mujeres eran humilladas, sentía que estos establecimientos les brindaban una educación que les garantizaba poder y respeto, mostrando públicamente que las indias respetaban las rigurosas reglas de castidad y sabían argumentar en castellano cuestiones religiosas. Esta es la fuente 5. Fuente 6. El impacto de la ilustración en la educación. Esto ya va a ir cambiando la situación. La ilustración resaltaba la necesidad que el acceso a los colegios mayores y universidades estuviera, ojo, determinado exclusivamente por el talento y la aplicación del alumno. Esto es muy importante. Una de las reformas que se buscaban era que el talento, en lugar de la alcurnia o ascendencia, sea la mejor forma de ser aceptado y ascender en la sociedad. Se recomendaba también que la enseñanza de las primeras letras fuera obligación del Estado, encomendándose al clero el deber de instruir al pueblo. Sin embargo, es solo en la década de 1790 que se insiste en la importancia de que la educación sea difundida ampliamente, sin reservarse a unos pocos niños privilegiados, ¿no? Una información muy importante acerca de la ilustración. Nos vamos con la fuente 7, Colegio de Caciques en Lima. Los jesuitas se encargaron de la educación de los hijos de caciques y nobles. Su objetivo no fue tanto educarlos como a españoles o criollos, sino evangelizarlos y a través de ellos evangelizar a los demás. Al principio les enseñaron gramática, pero luego las condiciones de enseñanza de los indios decayeron. Después de la expulsión de los jesuitas del Perú en 1767, el colegio siguió funcionando, aunque con reformas propias de la época. Hubo una revalorización de los estudios con la creación de aulas de latinidad, enseñanza de la historia y más contactos con la universidad. Fuente 8. Los riesgos de educar a la élite indígena. La educación de los caciques pasaba no solo por su conversión, sino por su aptitud para convertir a sus indios y luego a mantenerlos en el respeto de la fe cristiana. Una vez lograda esta aptitud con el dominio de la lectura, la gramática y algo de la necesaria teología, ¿cómo impedir que aprendieran más, que se igualaran a los españoles? En esto se centraban los temores de las élites coloniales y de buena parte del clero. Había un temor entonces de educarlos, ¿no? Ahora vayamos con la actividad. A partir de las fuentes 1 y 2, completemos este cuadro. Preguntas sobre la fuente, fuente 1 y fuente 2. ¿Es una fuente primaria o secundaria? Entonces ahí vamos a responder. ¿Qué tipo de documento es? También respondemos. ¿En qué coinciden ambas fuentes? También respondemos. ¿Por qué se prohibió el acceso a la educación a ciertas castas? ¿No? Entonces ahí vamos a ir respondiendo. Tomemos en cuenta que es importante que en el proceso de la lectura identifiquemos las ideas principales de las fuentes para reconocer en qué coinciden y complementar la información que nos brindan. Entonces, un aspecto importante. Para las fuentes 3, 4 y 5, realicemos lo siguiente y respondamos. Elaboremos un organizador de información que presente las ideas principales de las fuentes.
Entonces aquí se tiene una propuesta. ¿Era igual la educación de los hombres y mujeres? Expliquemos nuestra respuesta. ¿Por qué en la educación de las mujeres también hubo marcadas diferencias? Bien, entonces respondemos. Complementemos lo aprendido con la fuente 6 y completemos las ideas acerca de la educación que existía antes y después de la Ilustración. Ahí tenemos entonces las ideas para poder completar. Con relación a las fuentes 7 y 8, respondamos, ¿por qué fue importante la educación de los caciques para la organización colonial? ¿Cuál fue el temor de los españoles en educar a los caciques? Entonces vamos a ir respondiendo. Luego, extraemos conclusiones de las fuentes históricas. Luego de haber desarrollado lo anterior y respondiendo las preguntas, redactemos algunas conclusiones. Para ello, tomemos en cuenta lo siguiente para poder realizar nuestras conclusiones. Las marcadas diferencias en la educación de los diversos grupos sociales en la colonia, según etnia, sexo, condición económica. Las ideas que sustentaron una educación colonial diferenciada y las ideas que hicieron posible algunos cambios en esa educación, como es la Ilustración, ¿verdad? ¿En qué medida la educación en la colonia reflejaba formas de distinción? ¿Se han mantenido? Sustentemos. Otro aspecto. Una comparación entre las características o ideas de la educación colonial con la educación actual en nuestra comunidad. Podemos considerar algún otro aspecto para elaborar las conclusiones. De acuerdo a estas ideas, entonces elaboremos conclusiones respecto a la actividad del día de hoy. Y por último, vamos a evaluar nuestros avances. Lista de cotejo de autoevaluación. Competencias, construye interpretaciones históricas, criterios de evaluación. Y vamos a marcar, lo logré, estás en proceso de lograrlo. ¿Qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes? Criterios. Identifiqué en qué coinciden las fuentes y complementé la información que brindan sobre el acceso a la educación en la etapa colonial y republicana. Entonces marcamos. Identifiqué las ideas de la sociedad a partir de la situación de cada época y su influencia en hechos posteriores. También marcamos. Expliqué qué ha cambiado y qué continúa en el acceso a la educación como consecuencia de hechos importantes del Perú en la etapa colonial y republicana. Entonces ahí completamos. Muy bien, hemos llegado, chicos y chicas de tercero y cuarto, a la parte final. Si aún todavía no te has suscrito a nuestro canal, puedes suscribirte a nuestro canal. Nosotros continuaremos desarrollando las actividades de las diferentes áreas. ¡Hasta la próxima!